responsabilidad. En primer lugar, agradecer a la vertiente. Mañana mi sector político tiene dirección nacional, calculo que me van a pasar a la comisión de ética. Además, Casquito ya me llevó Tacuarembó, todos piensan que es el dueño de mi ficha, una suerte de Paco Casal político. Pero en serio, muchísimas gracias por poder darme esta oportunidad, compartir con compañeros las distintas visiones que podemos tener. Algunas son discutibles, otras son visiones que difícilmente se pueden acercar, pero está bueno ponerlas sobre la mesa y tratarlas de discutir y tenerlas claras. La primera pregunta hacía, y ya metiéndome en el tema, porque en los agradecimientos se van a ir los 15 minutos. La primera pregunta hacía referencia al impacto de las políticas públicas, supongo que las realizadas en estos 13 años de gobierno progresista. Y la respuesta inmediata es sí, fueron. Después veremos si son suficientes, si no son suficientes, si hay que profundizarlas. Pero si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de los 3 planos del desarrollo: económico, social y medioambiental. Y por lo tanto, lo que tengo que analizar es si las políticas públicas tuvieron impactos positivos en cada una de esos pilares del desarrollo. En cuanto a lo económico, lo podemos evaluar desde muchos puntos de vista: exportaciones, volúmenes físicos. En general, casi todos los indicadores aumentaron. Tal vez el único que se mantuvo casi que desde hermandarias es la producción de carne, que es una de las más importantes del sector, pero tanto los cultivos de secano como la lechería y por supuesto la forestación tuvieron aumentos significativos. Tal vez lo interesante de la ganadería es que, habiendo perdido algo de área, siguió manteniéndose más o menos en los niveles productivos. Pero entonces, ¿en qué se ganó? Y se ganó en mercados, se ganó en la posibilidad de generar productos diferenciados, que después vamos a llegar a la conclusión de que es nuestro único camino, en realidad, ganar por la diferenciación tecnológica y no por los volúmenes ni por abaratar costos de producción, que siempre hay que bajarlos, pero más allá de eso, nuestra capacidad competitiva está dada en la diferenciación del producto. La trazabilidad nos permitió llegar a la cuota 481, que es una cuota que se paga 5 veces más que la cuota común de carne a Europa. Nos permitió llegar a distintos mercados. Sé que hay una discusión por ahí que dice, bueno, pero no se pagaba más, era como la vieja discusión de la certificación ambiental en la parte forestal. No es un problema de pagar más, y en la 481 se logró que se pagara más, gracias a la trazabilidad, sino que es la posibilidad o no posibilidad de entrar en determinados mercados. La trazabilidad hoy a nosotros nos puso en un nivel mundial en el mercado de carnes que no teníamos. Muchísimas gracias. Un placer poder participar de debates que tienen que ver con nuestro futuro. A título de anécdota, creo, si la memoria no me falla, el último acto político al que fui era de la vertiente, uno que cantaba, lo que me acuerdo es que cantaba Curiel y Mariana Ingol hacían discurso político, creo. Nos divertimos, Leo Maslía también hablaba, nos divertimos un montón, fuimos a hacer barra y estuvo muy divertido. Bueno, voy a tomar los 3 puntos. El efecto de las políticas públicas agropecuarias. Siempre es difícil de medir el efecto de las políticas públicas porque, digamos, un gobierno siempre va a decir crecimos gracias a nuestras políticas, y la oposición al gobierno va a decir, bueno, crecieron porque engancharon justo una suba de materias primas espectacular, ¿no? Y evidentemente los dos factores juegan, y es difícil encontrar la ecuanimidad de decir cuánto se creció por políticas y cuánto se creció por coyuntura. La verdad es que
coincide en el tiempo una situación muy favorable, que es bueno tenerlo presente porque esa situación tan favorable ya no la tenemos. O sea que de la misma manera que creo que haciendo un poco de política ficción, de repente si el Frente ganaba la elección anterior y lo agarraba la aftosa, posiblemente hubiera sido todo el desastre que fue y la oposición hubiera dicho: acá quedó demostrado que la izquierda ganó 5 años y no puede gobernar nunca más porque está un caos, haciendo un ejercicio de política ficción. O sea, el hecho es, se creció un montón, pero se agarró en coincidencia en el tiempo un envión de materias primas espectacular. ¿Qué es lo que a mí me parece que sí se creció en base a méritos del gobierno del Frente? Aquellas cosas que tienen permanencia, es decir, el apetito por conquistar mercados, el pragmatismo de no interrumpir algunas cosas que venían de antes, porque convengamos que la trazabilidad no se inventó cuando asumió el Frente, no fue que dijo qué buena idea esto de la trazabilidad, vamos a arrancar de cero, sino que es algo que venía de antes y se supo continuar. La exportación en pie, que ya venía de antes, sin la cual hoy la ganadería sería un desastre y que le dio un marco de estabilidad muy importante. Yo creo que en definitiva las políticas son como el perfil de un suelo, se van instrumentando políticas y algunas que son buenas persisten y otras que son malas se desechan, y a veces cuando hay un cambio de signo político el riesgo es que se deseche algo que venía del partido anterior, porque como era del partido anterior vamos a tirarlo abajo. Pero me parece que las cosas en su lado bueno tienen una construcción colectiva, que el Frente Amplio tuvo el pragmatismo de no caer en errores que cayó Argentina y que cayó Brasil. Acá nunca hubo un impuesto a la exportación, eso me parece muy meritorio porque fácilmente se podría haber imitado las políticas de la época kirchnerista, que fueron un desastre. Aquí no hubo un movimiento sin tierra que juzgaba por sí ante sí que una estancia estaba mal trabajada, iba y la tomaba y sacaba patadas al dueño, que sería algo que hubiera hecho un daño terrible. Entonces hay un mérito, por lo pronto, en no imitar cosas que funcionaron mal en otros lados y en preservar cosas que venían bien y funcionan bien. Y la verdad es que gane quien gane una elección, lo que uno pediría es, bueno, lo que el que era tu rival político hacía bien, no lo cambies, ponerle tu impronta pero sin destruir lo anterior. Y eso me parece que es muy meritorio. Le dio al mundo una sensación de que en Uruguay, ganase quien ganase, había algunas condiciones de seguridad jurídica o de formación de precios en base a las leyes de mercado que no cambiaban. Acá no se determinó que las cosas tenían que valer tal o cual precio porque a un gobernante se le antojaba. Eso me parece que es muy meritorio. Al agradecimiento normal que uno tiene cada vez que le invitan, que tienen la generosidad de invitarlo, yo tengo que agregarle que me han invitado con total conciencia de mis posiciones, y eso me genera una enorme responsabilidad que solo puede devolverse con la mayor honestidad posible en lo que les quiero contar. Voy a tratar de tomar los puntos que están previstos bajo otra manera, así que no voy a ir punto por punto, pero tengo la sensación de que voy a contestarlos a todos. Bueno, me parece que el periodo que vale la pena analizar, obviamente, es el periodo 2005, inicio del gobierno del Frente Amplio, a hoy, digamos, no solo porque es el gobierno del Frente Amplio y es la política agropecuaria que está funcionando, sino que también, como decía la convocatoria, están pensando en un cuarto gobierno y eso generaría una continuidad, una reformulación, pero siempre diría que los antecedentes a referir para pensar en un futuro tienen que estar anclados en el pasado desde la gestión del Frente Amplio. Además de eso, porque los precios en este periodo, entre el 2005 y hoy, subieron un escalón que tiene la pinta de ser para siempre. Es decir, hacia atrás del 2005 los precios, ahí esta gráfica está mostrando el 2005 igual 100, lo azul es carne, lo verde es soja y lo rojo es leche, ¿verdad?
y hacia atrás del 2005 son esos precios, son 100. Es decir que, mal o bien, aunque hubo momentos mejores, hoy los precios valen el doble de manera sostenida y crónica y estructural de lo que valían en el 2005. Eso además genera un fin de una época. Para los que somos medio veteranos, este señor argentino, Raúl Prebisch, trabajaba en la CEPAL y fue el que generó la tesis de los términos de intercambio. Es decir, en aquella época, fines de los 60, principios de los 70, los países que producían materias primas, como los sudamericanos, estaban condenados a muerte porque el que fabricaba lavarropas siempre iba a tener mayor valorización de su producto global. Eduardo siempre creo que puso de titular en el Observador alguna vez cuando el novillo valió lo mismo que una laptop. Y bueno, esa profecía no funcionó. Esa profecía basó casi todos los movimientos de los 60 y los 70 contra los que se habían apoderado de la industria y de las fábricas en desmedro de los que producíamos materias primas. Por lo tanto, para mí no es cualquier cosa. ¿Qué ¿A qué responde esta suba? Este escalón que subió, duplicando los precios en 10 años para siempre. Y bueno, es un brote capitalista de China. Aquello de que a los chinos les gustaba comer arroz era mentira. No es verdad. Cuando tienen dinero, comen carne. Y si pueden comer bife ancho y jugoso, mejor. Entonces, esa gente que se puso de pie en un sistema capitalista consumista fue la que generó este monumental movimiento y por eso nos alienta a pensar que hacia adelante va a ser lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Por dónde entró este dinero? Todo este dinero, ¿por dónde entró? Entró por la ventana de la producción agropecuaria. Todo ese dinero se depositó en las cuentas de los productores. Y ese fue, sacando el turismo, que es verdad, que tuvo sus propias ventanas, fue el embudo por donde entró todo ese dinero. ¿Y qué hicieron con la plata de los productores? Gabriel Pereira, me acuerdo de una columna, dice, momentos que le hicieron acarradas, la plata que le hicieron acarradas. ¿Qué hicieron? ¿Cuánta gente diciendo ahora vienen a llorar? ¿Qué hicieron cuando se llenaron de plata? Y bueno, lo que hicieron fue, el anterior estaba mostrando el área de soja, eso fue lo que hicieron. Pasaron de 10.000 hectáreas en el 2001 a 1.400.000 hectáreas en el 2015. Esa inversión, todo lo que ganaron los productores, y poco la soja, porque también son los malos, todo, fue puesto para aumentar el aire y para aumentar. Aquí, para aumentar los rendimientos que nunca dejaron de parar, aplicando cada vez más tecnología. Entonces, si entraron por esa ventana, y si los productores multiplicaron su negocio tantas veces, ¿por qué hoy están mal? Pues no sé si están mal, pero ¿por qué hoy se quejan como se quejan? Y hay dos posibilidades. O son unos llorones que lo que quieren es volver al pasado y eliminar las políticas sociales, o hicieron transferencias gigantescas desde ese sector agropecuario hacia los demás sectores de la sociedad. Y eso es lo que yo quisiera mostrar. La economía creció en este periodo del gobierno del Frente un 4,6% anual, el total de la economía uruguaya, ¿verdad? De allí, fíjese, uno de los campeones fue transporte, almacenamiento y comunicaciones. ¿Qué se imagina que transportaron? ¿Qué se imagina que almacenaron este sector que creció a una demencial tasa del 12%? Soja, ganado, trigo. La intermediación financiera creció un 9,4%, la electricidad y el agua un 7% y los impuestos un 7%. Y después están los que crecieron por abajo de ese promedio, la construcción un 4%, la industria manufacturera un 3%, otros 2%, y el peor de la clase, el que creció menos fue el sector agropecuario. Creció 0,9%, de forma que le depositaron en la cuenta, pero de una manera que el productor todavía no sabe bien cómo, se le fue hacia otro lado y se quedó con la parte pequeña de ese crecimiento. ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron ese crecimiento? ¿Por dónde fueron las transferencias? Estos son datos del plan agropecuario. Miren solo la barra celeste. La barra celeste habla del precio del kilo de novillo, porque el otro kilo de ternero dice lo mismo y solo no se parulla.
Pero fíjense, hoy decía Andrés que habían subido los costos. Los costos de una pradera en kilos de novillo cada vez son más bajos. Los costos de un verdeo invernal cada vez son más bajos. Y aquí, en esta otra, los fertilizantes cada vez cuestan menos en términos de kilos de novillo. Es decir, que no solo los precios se fueron al doble, sino que la relación insumo-producto mejoró. No subieron los costos como subieron los novillos. Y eso, esa maravillosa situación, igual terminó en lo que está hoy el descontento del sector agropecuario. Porque ustedes verán entonces dónde sí aumentaron los costos. Y ahí ven el gasoil, que hoy cuesta los 100 litros 88 kilos de novillo, con el barril a 70, 65, por ahí, 70. Igual que en el 2012 cuando costaba 150. Es decir, ese es un precio que subió. Los salarios, yo no estoy haciendo nada, absolutamente ningún juicio de valor, simplemente de 200 kilos a 517 kilos de novillo para pagar el salario.